Bienvenidos a este vídeo, en donde aprenderemos sobre las modalidades de la obligación. Se centra en la importancia de comprender los diferentes aspectos que afectan las obligaciones en el ámbito jurídico. En este vídeo, conoceremos las modalidades como las sujetas a condición, a término y con modo o carga, las cuales están contempladas en el Código Civil, y son fundamentales para comprender el vínculo jurídico entre deudor y acreedor. Estas modalidades son esenciales en el derecho civil, comercial e internacional, ya que regulan actividades como prestar, alquilar y vender bienes. Conocer a fondo estas modalidades permite garantizar y exigir el cumplimiento de lo pactado, así como saber cómo concluir una obligación dentro de los contratos o actuar en caso contrario. La comprensión de las modalidades de las obligaciones inicia con la definición de modalidad, la cual se refiere a las diferentes formas en que se pueden producir las obligaciones. Empecemos con la primer modalidad. Las obligaciones sujetas a condición. Son aquellas cuya existencia o extinción depende de un acontecimiento futuro e incierto. Pueden ser de dos tipos. 1. Condición suspensiva. La condición suspensiva implica que la obligación existe si se cumple la condición. Es decir, la eficacia de la obligación queda pospuesta hasta que ocurra el evento futuro e incierto. Por ejemplo, Juan le prestará $1,000 a Pedro si aprueba su examen de matemáticas. 2. Condición resolutoria. La condición resolutoria establece que la obligación se extingue si se cumple la condición. En este caso, la obligación existe desde un inicio, pero puede resolverse o terminarse si ocurre el hecho futuro e incierto. Por ejemplo, Juan le venderá su auto a Pedro si aprueba su examen de manejo. Algunas clasificaciones de las condiciones son: potestativas, dependen de la voluntad de una de las partes. Causales, dependen de circunstancias ajenas a la voluntad de las partes. Mixtas, dependen de la voluntad de una parte y de un hecho ajeno. Positivas, consisten en que un hecho se realice. Negativas, consisten en que un hecho no se realice. Las condiciones también pueden ser imposibles o ilícitas. Las primeras consisten en hechos irrealizables por obstáculos físicos, naturales o jurídicos. Las segundas son contrarias a la ley o las buenas costumbres. Las obligaciones sujetas a condición quedan supeditadas a un evento futuro e incierto, ya sea para su nacimiento, condición suspensiva, o para su extinción, condición resolutoria, lo cual permite adaptar el vínculo jurídico a las necesidades de las partes. Siguiente modalidad: condiciones sujetas a término. Las obligaciones sujetas a término son aquellas en las que se ha señalado un día cierto para su cumplimiento. El término afecta la exigibilidad de la obligación, es decir, la obligación nace con todos sus elementos esenciales, pero se difieren sus efectos hasta que llegue el día señalado. La clasificación del plazo puede ser: 1. Término convencional es fijado por la voluntad de las partes en un contrato, o por declaración unilateral de voluntad. Por ejemplo, el plazo de duración de un contrato de arrendamiento pactado en el acuerdo de voluntades. 2. Término legal es establecido por el legislador, determinado en la norma jurídica de observancia general. Por ejemplo, los plazos de prescripción de las acciones o de caducidad de los derechos. 3. Término judicial es decretado por un acto de autoridad judicial, como el plazo que fija para el cumplimiento de una sentencia o para el pago de una deuda. El plazo puede establecerse para beneficio de ambas partes o en favor de una sola. El beneficiario tiene derecho a gozarlo, por lo que no se le puede obligar al cumplimiento prematuro de la obligación, que no es exigible mientras el acontecimiento futuro y necesario no haya tenido verificativo. Las obligaciones sujetas a término difieren sus efectos hasta la llegada de un día cierto, ya sea por voluntad de las partes, por disposición legal o por decreto judicial, lo cual permite regular el momento en que la obligación se vuelve exigible. Por último, veamos la modalidad con modo o carga. Las obligaciones con modo o carga son aquellas creadas a cargo del adquiriente de un derecho a título gratuito, como en el caso de herencias, legados o donaciones. Estas obligaciones no suspenden ni extinguen la eficacia de la obligación principal, pero generan una carga adicional para el beneficiario del acto gratuito. Veamos las características de las obligaciones con modo o carga. 1. Obligatoriedad. Implica la intención del disponente de crear un vínculo obligatorio, convirtiendo la carga en una obligación efectiva. 2. Gratuidad. Estas obligaciones se incorporan a actos de liberalidad, donde el beneficio es otorgado sin esperar una contraprestación económica directa. 3. Accesoriedad. La carga es una obligación accesoria, es decir, ajena a la naturaleza principal del acto y que no influye directamente en este. 4. Posibilidad y licitud. Debe ser posible de cumplir y estar en conformidad con la ley, ya que si la prestación modal es imposible o ilícita, se considera que el modo no está establecido, y el acto de liberalidad se convierte en puro. Para comprender mejor vamos un breve ejemplo de obligación con modo o carga. Si un heredero recibe una herencia con la carga de mantener en buen estado una propiedad familiar, esta obligación adicional se convierte en un modo o carga que debe cumplir el heredero para conservar el beneficio de la herencia. Las obligaciones con modo o carga son aquellas que imponen responsabilidades adicionales al beneficiario de un acto gratuito, como herencias, legados o donaciones, y deben cumplirse para conservar el beneficio recibido, siendo esenciales en el ámbito de las obligaciones complejas o sujetas a modalidad en el derecho civil. En conclusión,
conclusión, las modalidades de la obligación son fundamentales en el ámbito del derecho civil, ya que permiten adaptar el vínculo jurídico entre deudor y acreedor a las necesidades específicas de cada caso. Estas modalidades pueden ser sujetas a condición, término o modo o carga, lo que afecta la existencia, exigibilidad o cumplimiento de la obligación. Las obligaciones sujetas a condición dependen de un acontecimiento futuro e incierto, pudiendo ser suspensivas o resolutorias. Las sujetas a término establecen un día cierto para su cumplimiento, y pueden ser convencionales, legales o judiciales. Las obligaciones con modo o carga se crean a cargo del adquiriente de un derecho a título gratuito, como en herencias, legados o donaciones, y deben cumplirse para conservar el beneficio. En resumen, comprender las modalidades de la obligación es crucial para garantizar y exigir el cumplimiento de lo pactado, así como para saber actuar en caso de incumplimiento. Estas modalidades permiten regular actividades como prestar, alquilar y vender bienes, y son esenciales en el derecho civil, comercial e internacional. Si bien el análisis de estas modalidades puede parecer intangible al principio, cuando se examina de cerca, el papel que desempeñan para facilitar relaciones jurídicas seguras y eficientes se vuelve cada vez más evidente, lo que subraya su importancia fundamental en un sistema jurídico ordenado. El estudio de estas modalidades es un aspecto crítico del plan de estudios jurídico, y una comprensión profunda de su alcance, naturaleza y efecto puede generar una gran cantidad de beneficios. Podría mejorar el proceso comercial, mejorar la previsibilidad de los resultados, minimizar los conflictos y así promover el intercambio social y económico. Esperamos que este vídeo haya sido interesante y de gran utilidad para conocer más sobre la obligación y sus modalidades. Gracias por ver el vídeo y suscríbete para más vídeos interesantes como este. Saludos y hasta el próximo vídeo.